es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Muy bien, seguimos en la mira y ahora estamos con Federico Comesaña. Fede. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Esa barba, ¿cómo crece? ¿Como la inflación? Más o menos. ¿Qué está pasando con la inflación? Bueno, vamos a analizar un poco la trayectoria de los precios en estos últimos meses, en particular el salto que tuvo en este último mes, y luego vamos a ver también el contexto internacional, que en este caso influye también en lo que pasa con los precios, cómo se fijan las expectativas y sobre todo qué se espera para el resto del año. Veamos primero con un poco de contexto qué está pasando con los precios. La primera gráfica que preparamos para hoy lo que muestra es la evolución de el último año y medio de los precios. Ahí tenemos el rango meta oficial y sobre eso tenemos la variación de en particular los últimos 2 meses, donde el nivel interanual de aumento de precios pasa de 7,4 a 7,9%. Si vemos en retrospectiva, no es un salto muy grande, pero sí se aleja de aquella entrada en el rango meta que tuvo en abril-mayo de este año, donde estuvo en 6,6, luego empezó a subir, ahora acelera un poco esa tendencia, lejos todavía de aquel 11,1% que vimos en 2020, con el salto del dólar, sí, la pandemia, la sequía, sí, y todas esas cuestiones. Cuando vamos a los rubros que afectan la inflación hoy en día, y lo que vemos es que principalmente hay 3 grandes componentes de la canasta que están subiendo por encima, y en particular esto es el último mes, la variación mensual. Esto no es respecto al año pasado, sino es octubre respecto a septiembre. La vestimenta aumentó 3%. El transporte aumentó 2,5%, alimentos y bebidas 1,8%. Y de estos 3 me quedo con alimentos y bebidas, que es el que tiene un peso mayor en la canasta. Si bien otros rubros pueden subir más, bueno, alimentos y bebidas es donde el promedio de los uruguayos gasta más y por lo tanto pesa más dentro de la inflación. Y ahí influyó mucho la carne, influyó mucho los productos de huerta, que son elementos muy volátiles de la canasta y por lo tanto muchas veces se escapan a las proyecciones de los analistas, que tienen una mayor facilidad para estimar lo que es el núcleo duro de la inflación, el elemento más duradero y más permanente de la inflación, que entender qué pasa con estos rubros muy volátiles donde se ven muy afectados por elementos que alteran la oferta y la demanda en el corto plazo, como puede ser una buena temporada de lluvias o una mala temporada de lluvias, o variaciones internacionales en los precios, como tienen que ver con algunos de estos elementos. Acá hay varios aspectos que confluyen en el tema inflacionario, porque la inflación no solo es un problema en sí mismo, sino que muchas veces se ve enraizada con otros problemas o con otros componentes de la macroeconomía que también afectan y quizás sean hasta más fáciles de entender y de ver cómo nos afectan cotidianamente. Uno de ellos tiene que ver con consejos de salarios. Hoy en día pensar en una inflación que aumenta es una mala señal de cara a la negociación colectiva. Estamos atravesando una ronda de consejos de salarios y vemos que incluso hay rubros que ya se están desprendiendo de las propias pautas oficiales. Esto tiene que ver mucho también con la fijación de precios y de cómo en realidad se construyen las expectativas. Si vemos qué esperan los analistas, tenemos en una gráfica para los próximos años, 2021, 2022, 2023, hay una baja esperada de la inflación, lenta. 7,3 al cierre de este año, 6,7 el que viene, 6,1 el siguiente, lenta, sí, se espera que la inflación converja al rango objetivo del gobierno, pero de una forma todavía lenta, incluso más lenta de lo que el propio gobierno en sus propias expectativas tiene. Ahora, cuando se le pregunta a los que realmente fijan los precios, que es una encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística, lo que contesta es lo siguiente,
que para los próximos años no espera ese 7,3, 7,1, espera un 8% de inflación. Es decir, los analistas no le creen de todo al gobierno que va a ser capaz de mantener la inflación, y los fijadores de precios, los que toman las decisiones, no le creen a los analistas que la inflación va a terminar convergiendo. Y esto es un problema enorme de señalización que tienen las autoridades. Ahí hay un trabajo muy grande para hacer por parte del Banco Central de fijar esas expectativas, de hacer que le crean realmente. Claro. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con esto de consejos de salarios y demás. Ya vemos rubros, y hoy publica el diario El Observador, de hecho, esta semana, que hay rubros que ya están escapándose de las pautas que establecen los consejos de salarios, las pautas que estableció el gobierno. Es decir, están cerrando por arriba las negociaciones. Y eso incluso el Banco Central lo ve, y si vemos, esto es parte del comunicado de la semana pasada del Comité de Política Monetaria, donde se resuelve tomar una medida que fue aumentar la tasa de interés de referencia por tercera vez consecutiva para justamente apuntalar el combate inflacionario. Lo que dice el Banco Central es: en los primeros acuerdos salariales logrados se han observado desvíos respecto a la pauta salarial propuesta por el Poder Ejecutivo, tanto en los ajustes nominales como en la frecuencia de los correctivos, aumentando el riesgo de indexación de la cadena de precios. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo subo los salarios por encima de las posibilidades de la economía y con acuerdos de largo plazo que no respondan a la evolución prevista de la inflación, y lo que va a terminar pasando es que aumentan los costos, entonces eso se termina trasladando también a precios. A los precios. Entonces pasa como una suerte de profecía autocumplida en donde se come el aumento. Se come el aumento. Y por último, este no es un tema solo de Uruguay. Si vemos, acá tenemos titulares que hablan de Estados Unidos, 6,2% en octubre, peor dato en 30 años. Dios. España, peor datos también desde 1992. Brasil, peor datos en 19 años de inflación. ¿Qué te parece? Esto era diciembre de 2019. Uruguay era el peor de la clase por lejos en materia inflacionaria. Ahora, Uruguay sigue arriba, está segundo después de Brasil, pero muy cerca de los siguientes. La inflación es un problema a nivel global, y entonces eso genera presiones adicionales sobre Uruguay, que ya venía con un escenario complicado en materia de precios y ahora se enfrenta a presiones externas que hacen que el escenario se agrave y por lo tanto traiga más complicaciones para las autoridades y para el bolsillo, porque en definitiva es un aumento del costo de vida. Siempre muy claro, Fede. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó INCO, FNC, CUTSA. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable.